Una agrupación paramilitar venezolana convocó a una gran movilización nacional para mañana, exigiendo la destitución del ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres. El colectivo 5 de marzo, que encabezaba el militante chavista José Miguel Odremán, responsabiliza a Rodríguez Torres del reciente asesinato de su líder. El grupo armado acusó al mandatario Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de complicidad en las muertes de Odremán y de otros dirigentes de la organización. Los colectivos tradicionalmente han jugado un importante papel de intimidación dentro de Venezuela. Sin embargo, esta facción dejó entrever que estaría dispuesta a romper con el chavismo si Rodríguez Torres no es destituido. Próximo tema aquí en el programa esta noche. Tengo conmigo aquí en el estudio a Rafael Poleo. Rafael Poleo, director del Nuevo País y de la revista Z. Gracias por estar con nosotros. Y también las buenas noches. Tengo desde Caracas, Venezuela, a Tabata Molina, periodista de sucesos del Diario Universal, con la última información. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Félix. ¿Qué puedes ampliarnos? ¿Qué puedes decirnos con relación al tema del colectivo 5 de marzo y ese enfrentamiento literal con el chavismo, con el madurismo, con el ministro del Interior? Bueno, estamos todos a la expectativa de esta movilización que se va a registrar mañana acá en Caracas, precisamente porque no sabemos si las autoridades van a permitir que se realice. Sabemos que hay un ala del chavismo que está apoyando la movilización de estos colectivos, aunque no sabemos si va a tener de verdad alguna convocatoria importante, porque bueno, ya la semana pasada tuvimos una movilización frente a las puertas del CICPC, de la Policía de Investigación Criminal Venezolana, donde era un grupo como de 50 a 70 personas aproximadamente, representantes de varios colectivos, donde se estaban desvinculando de los colectivos o de grupos que estén implicados en delito. Entonces, lo que estamos viendo más bien es que hay como fracturas o fisuras dentro de los mismos grupos que hacen vida dentro del chavismo. Por una parte, bueno, está este colectivo 5 de marzo que dice que agrupa a 100 colectivos de Caracas que apoyan lo que era la labor de Odremán y la gente que trabajaba con él, que bueno, que según la policía científica estaban implicados en actividades delictivas. Y por el otro lado, bueno, tenemos otro grupo de colectivos que han tratado de desvincularse de hechos de violencia y de actividades delictivas y sin embargo, bueno, están llamando a movilizarse. Entonces hay como una pequeña fisura entre estos grupos que apoyan al gobierno de alguna manera, pues. Estabas diciendo al principio que no sabías si iban a permitir o no pues esa manifestación. ¿Hay alguna respuesta del gobierno? ¿Qué ha dicho el gobierno? No, hasta ahora, mira, el ministro no tiene un par de días que no se pronuncia, que no dice nada. Esta marcha fue anunciada la semana pasada. Sabemos también que, bueno, que ya vienen los colectivos manifestando su descontento con todo lo que ha sido la labor o la gestión del ministro Rodríguez Torres por lo que fue la muerte de Juan Montoya el 12 de febrero, allí muy cerca del ministerio, donde además estaban implicados en esos hechos. Se determinó que estaban implicados 2 escoltas del propio ministro en esos hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero. Pero bueno, no sé, tenemos que esperar que mañana arranque la movilización desde la avenida Sucre, una avenida al oeste de Caracas, y que tiene como meta el Ministerio de Interior y Justicia y la Fiscalía del Ministerio Público, que bueno, están uno al lado del otro allí en una avenida además tan importante como es la avenida Urdaneta. No sabemos si va a pasar por lo menos por Miraflores, porque si viene de la avenida Sucre, que es el punto de concentración, tiene a juro que pasar por el Palacio de Miraflores. No sabemos si le va a estar permitido el paso por allí a la manifestación, pues esa zona de Miraflores normalmente está muy custodiada por la Guardia Nacional. Tabata, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa. Te invito para mañana para que nos cuentes, nos relates los acontecimientos de la manifestación en detalle. Ahí tenían a Tabata Molina, periodista de sucesos del Diario Universal, nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Tengo aquí a Rafael Poleo y vamos a entrar un poco en el análisis de la situación. ¿Esto de los colectivos es un tema más de fondo de lo que parece? Sí, esos son grupos que organizó el régimen para amedrentar especialmente a las manifestaciones y a las expresiones de disgusto de los ciudadanos. Y han llegado a tener un auge y alcanzar un nivel de poder y de autonomía que se ha vuelto peligroso porque especialmente
frente a lo que viene ahora, que es la capitulación de Cuba y de Venezuela por falta de dinero. La caída, ya eso estaba en marcha antes de que el petróleo se viniera abajo de $100 promedio a $70, que es el nivel en que se va a mantener por bastante tiempo. Ya con $100 Venezuela no podía mantener a Cuba, con 70 mucho menos puede hacerlo. Eso lo sabía Cuba y Cuba y presentaron en el presupuesto $60, fue lo que presentaron. Sí, pero 60 no debe llegar, pero esas son razones que algún técnico puede explicar mejor que yo, por los costos. Claro. Pero los costos están en 60, o sea que se mantendrá a 70, para que haya un margen de ganancia. Lo fundamental en todo este proceso cubano-venezolano, que es uno solo, son las negociaciones determinantes que van a decidir la situación y que están en curso en Bruselas entre Cuba y la Unión Europea. Esas conversaciones comenzaron en marzo y la alta comisionada europea para Relaciones Exteriores y Seguridad Continental, una superministra para toda Europa, hizo saber que esas conversaciones no podían durar más de un año y que contemplaban de manera fundamental el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades individuales. Eso es algo similar, lo que me está diciendo Rafael, a lo que ha ocurrido con la posición común con relación a Cuba, que puso Aznar, José María Aznar, cuando era jefe de gobierno español, y que Cuba quería que dos cosas ocurrieran. Una, que le levantaran el embargo para poder tener acceso al crédito internacional, por una parte, y el otro, lo de la posición común. Como condición para el tema de la posición común estaba el restablecimiento de las libertades, tener pluripartidismo, elecciones libres, un poco lo mismo que me está contando que están pidiendo para Venezuela. Bueno, esa normalización política es indispensable para las inversiones que están listas, se están formando ya los grandes grupos que van a entrar, especialmente en Venezuela, porque Cuba ya tiene todo entregado. Los cañaverales están en manos de Odebrecht, ya algunos cubanos que fueron dueños de esos cañaverales los han recomprado a un precio muy moderado, muy modesto. Y el turismo está entregado a España también desde hace tiempo, de manera que quedarán solamente algunas parcelitas. Lo importante es Venezuela, las primeras reservas energéticas del planeta, pero además del oro, del uranio, de toda la industria agrícola de un país cuyo aparato productivo... Ahora, le pregunto, ¿dónde queda el socialismo del siglo XXI en todo esto? Eso se acabó, del siglo XXI, del siglo que le ponga, eso se acabó. Venezuela y Cuba van a claudicar y debe ser antes de un año, porque la señora Ashton, que fue la comisionada, la alta comisionada, la superministra, dijo en marzo que eso no podía durar más de un año, puso las condiciones y la Cancillería cubana esperó 3, 4 semanas, hizo un comunicado muy discreto, pero donde aceptaba que todo eso era así. Esas son cosas que los hermanos Castro, el gobierno de Cuba, que sí sabe sacar cuentas, sabía desde hace tiempo que esto iba a llegar, que las grandes potencias industrializadas lo que estaban esperando era en el proceso venezolano que Venezuela terminara de arruinarse por la mala administración, de endeudarse, de entrar en déficit, y entonces para actuar. Y Cuba está siendo el intermediario. Cuba no puede ofrecer mucho ya de lo suyo propio, pero está actuando como representante, como broker de Venezuela ante la Unión Europea. En Estados Unidos hay cierta inquietud. Raúl Castro se está vendiendo ante el mundo como un reformista, y esto lo digo entre comillas, se está vendiendo esa imagen, que esas reformas son más paisaje que otra cosa, pero se lo ha vendido y mucha gente se lo ha comprado. ¿Cómo queda Maduro en todo esto? Maduro va a continuar porque Maduro es un hombre de Cuba, no lo olvides, un hombre formado además en Cuba, entrenado, instruido en Cuba, como un político de modesto nivel, un agitador en realidad, pero de un nivel muy modesto, pero muy leal a Cuba. Y es por eso que incluso, yo no sé en qué medida contribuiría eso a la mala salud de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez no hubiera aceptado esto, porque Hugo creía en su cosa, Hugo creía en su fantasía. Maduro no, Maduro es un pragmático, es un hombre que sigue disciplinadamente lo que se le diga de Cuba, y es el hombre, él va a terminar, porque ahí va a haber un acuerdo político en Venezuela, va a haber una distensión. Las próximas elecciones presidenciales... ¿Eso no va a crear rupturas dentro del chavismo, del oficialismo? Bueno, los grupos, por ejemplo, como estos colectivos, que son grupos por el modelo de los SA alemanes, que eran
esos grupos, cuando se llega a la paz, sienten que se quedaron sin trabajo y sin los privilegios. Son una cantidad de haraganes armados que simplemente van cuando cobran 15 y último, pero van cuando los llaman y tienen una cantidad de prerrogativas en sus áreas y están apadrinados por políticos como era el difunto diputado Serra, por políticos que participan de esa manera de gobernar. Por supuesto, hay un momento en que se vuelven incómodos para los mismos, incluso pueden ser unos testigos inconvenientes, porque ellos pueden decidir a quienes los mandaban a hacer esto o lo otro, incluso a cometer crímenes. De manera que son gente que siempre, cuando la revolución entra en la revisión, para decirlo llanamente, hay que liquidarlos. Estos cambios de los que usted me está hablando a través de la Unión Europea, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los alcaldes? ¿Qué pasa con Leopoldo López? ¿Hay condiciones para que sean liberados y que entonces Venezuela pues, se puede abrir a toda esa inversión de la que usted me está hablando? Bueno, el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades individuales, como expresamente lo dijo la Unión Europea, van a discutirse en diciembre. En diciembre, ya la parte económica y financiera de la capitulación de Cuba y Venezuela está acordada. Simplemente es que le van a llegar grandes grupos de inversionistas extranjeros, se va a perder la soberanía. Claro. Pero se va a lograr una prosperidad. Esos grandes grupos, en esos grandes grupos va a entrar el dinero de los jerarcas cubanos y venezolanos, va a llegar disuelto por fondos financieros y tal, ahí se anonimiza y se mimetiza con capitales regulares, se blanquea el capital de los capitales que han obtenido los capos castristas y chavistas en todos estos años. Ese dinero va a entrar allí. Pero, por ejemplo, La Habana, el régimen cubano, como un acto de buena voluntad que hizo precisamente para el tema de la posición común, en un momento determinado liberó una serie de presos políticos que fueron a España, ha dejado salir a una serie de disidentes, Guillermo Fariñas, Giovanni Sánchez, como aparentemente un acto de buena voluntad y tratar de ganarse a la Unión Europea. Donde se está ganando la buena voluntad es simplemente en la capitulación económica, o sea, en esto la entrega es, de sus economías. Tema económico. Ese es el tema económico, pero el tema económico necesita garantías políticas, porque Cuba, lo mismo que la Asamblea Nacional Cubana aprobó una ley de inversiones extranjeras, que bueno, que ni la de Chile es tan favorable a la inversión extranjera, pero así como la aprobaron, con la misma Asamblea Nacional la revocan. Ellos necesitan, las inversiones internacionales, que haya juego político regular, que haya partidos políticos, que haya elecciones limpias, que haya judicatura, muy importante, de manera que todo eso se va a restablecer, porque si no... Porque todo eso además le da seguridad al inversor. Además, los jerarcas van a tener la ventaja de que van a garantizar que sus hijos y sus nietos disfrutarán de los enormes capitales que han acumulado en 60 años, en el caso de Cuba y 15 en el caso de Venezuela. Tengo que ir a una pausa, Rafael. Le pido que se quede aquí conmigo. Vamos a la pausa y volvemos.